Hoy se termina la visa que tengo yo de 60 días. Me rechazaron salir de Kirguistán. Ahora estoy en un problema. Tratando de encontrar los frenos para la camioneta y en ningún lugar hay. Vamos para Sarintash y hay un accidente. Operación bomba de diésel. Este es el segundo día que dormimos aquí en el taller. Estamos perdiendo mucho diésel. Justo antes de entrar al Pamir Highway, estamos en una decisión muy difícil que hacer. La calefacción de la camioneta ya no quiere trabajar. El problema es que no hay gasolinerías. Es demasiado riesgo quedarnos a la mitad de la nada. Estamos en Asia Central, en Kirguistán. Nuestra ruta continúa en Narin. Este tipo de águila es el águila de Tian Shan y justo esta águila ganó el primer lugar en los Juegos Nómadas en Kirguistán este año 2023. Puedes así hacer si quieres. Ничего страшного, вот. Он уже ручной. Está pesada, ¿eh? Говорит, тяжелый. ¿Cuántos kilos pesa? ¿5? 5, 6. 6 kilos sí se sienten. Sus uñas. Qué increíble. Estoy sintiendo los músculos de las patas del águila. Realmente está casi del tamaño de mi bíceps. Es una locura. Wow. Sí. The eagle has biceps of 2 people. İki adam var orada. Es muy fuerte. Es extremadamente fuerte. Esta águila, aunque ustedes no lo crean, es capaz de cazar lobos. Entonces está entrenada para cazar lobos. Es impresionante que un animal relativamente pequeño pueda cazar un lobo. Wow. De un golpe. ¡Pac! Este es el segundo día rumbo a Osh. Por pura terracería, varios cientos de kilómetros. Ahí se ve del lado derecho ya como ahí hay un esqueleto de un animal. Y vamos a seguir. Y aquí ya se empieza a poner el camino más angosto. Hay muchos deslaves de piedras. Estos conductores desafiando todas las leyes de la física. Increíble. Luego, ¿por qué se voltean? Estamos en un bazar de autopartes tratando de encontrar los frenos para la camioneta y en ningún lugar hay.
Estamos preguntando en todas partes y todos dicen que no. Todos. Se supone que aquí deberían de tener, porque ahí está el símbolo de Nissan, pero tampoco tiene. Vamos a seguir buscando. Llevamos prácticamente casi una semana buscando frenos para la camioneta. A pesar de que estamos en la segunda ciudad más grande de Kirguistán, no los encontramos por ninguna parte. Fuimos a un taller para que nos ayudaran. Ellos mandaron traer los frenos de otra ciudad y al final esperábamos varios días y no son los frenos. Y ahora no nos queda ninguna otra opción más que poner balatas cortadas de un tráiler y así tratar de llegar a la próxima ciudad en Tayikistán. Lo que vamos a tener que hacer es que vamos a quitar lo poco que le sobra de la balata, tomar unas balatas de un tráiler, recortarlas y pegarlas, ponérselas. Vamos a ver si sobrevive los 1200, 1500 kilómetros que tenemos que pasar entre montañas en Tayikistán. Estamos perdiendo diésel porque la tapa del tanque está teniendo fuga otra vez y nos dimos cuenta después de manejar 3 horas y media, casi 4, que estamos perdiendo mucho diésel. Justo antes de entrar al Pamir Highway estamos en una decisión muy difícil que hacer, si regresar a Osh y manejar otras 4 horas de regreso, lo mismo que hicimos hoy, o buscar un mecánico en Saritash, en el próximo poblado, pero no hay, o intentar hacerlo nosotros mismos, pero necesitamos alguna manera de subir la camioneta para poder quitar el tanque de diésel. Y las condiciones de clima están súper mal, ya está nevando, está haciendo mucho frío y también la calefacción de la camioneta ya no quiere trabajar. Entonces sí, estoy un poco desesperado. Venimos goteando todo el tiempo. También el problema es que no hay gasolinerías donde cargar. Digamos, ok, ya perdí diésel, perdí, ni modo, es así, pero no hay ni dónde cargar ni nada. Es demasiado riesgo quedarnos a la mitad de la nada. Necesito algo Так. para poner. Все заледенелое. Все заледенелое. Operación bomba de diésel. Vamos a pintar un paisaje aquí, algo gris, triste. Madre mía, hay que verlo con humor porque si no estamos perdidos. Este es el segundo día que dormimos aquí en el taller, esperando a que arreglen la camioneta. Vamos rumbo a Uzbekistán porque ya hoy se termina la visa que tengo yo de 60 días. La camioneta está descompuesta, así que se quedó en el taller y ahorita vamos a toda velocidad en taxi. Me rechazaron salir de Kirguistán. Ahora estoy en un problema.
Ya voy a tramitar mi visa de salida después de haber pagado la multa y pagar también la visa, obviamente. Aquí tenemos un amiguito, un burrito, tan chiquito. Tiene miedo. Gracias por ver este video. Si te gustó, regálame un like por favor. Llevamos ya 6 meses viajando y la aventura continúa. ¿Quieres conocer conmigo los mejores lugares del mundo? Entonces suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios.